días. Estamos listos aquí para estudiar Marcos capítulo 2, versículo 13. Hemos estado viendo varios milagros de Jesús. Vimos el milagro del leproso y vimos el milagro de cuando Jesús sana el paralítico. Hoy vamos a ver la historia de Leví, o como mejor lo conocemos, Mateo, hoy en día. Gordon, vamos a leer aquí del 13 al 14, 13 y 14. Después volvió, está hablando de Jesús, por supuesto, volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Ok, en el versículo 13, Cristo está enseñando cerca del mar. Y en el 14, al pasar, él vio a Leví, hijo de Alfeo, no del feo, sentado a los bancos de los tributos públicos. ¿Qué significa? ¿Qué él era, este hombre? Estaba cobrando impuestos. Sí, era un publicano, un recaudador de impuestos. Y Jesús aquí hace algo bien sorprendente para esa época, y es decirle a este recaudador de impuestos que lo siga. ¿Y qué hizo este recaudador de impuestos? Se levantó y le siguió. Exactamente. Déjeme decirle, aunque no podamos verlo aquí, lo que Cristo hizo aquí fue algo bien no popular, impopular, no sé, me estoy inventando esa palabra en español, pero por la manera en cómo los recaudadores de impuestos eran vistos en ese tiempo. Primeramente, ellos eran vistos como traicioneros de patria. Porque trabajaban para los romanos, que eran tan odiados por los judíos. Exactamente, era un grupo de personas que todos los otros judíos lo hubieran visto como grandes traicioneros. Pero también ellos no solamente eran traicioneros, sino que eran ladrones. ¿Verdad? Muchos de ellos, y cuidado, si la mayoría de ellos eran conocidos como ladrones, así eran que hacían su dinerito extra. Si Roma decía 10%, ellos le ponían su 20% y de esa manera se ganaban dinero. Pero lo sorprendente es que una persona que era tan notoria, que no era popular, que todo el mundo lo veía a ellos como malas personas, aquí Cristo lo llama para que sean su ¿qué? Para ser sus discípulos. Exactamente, es increíble. Aquí vemos la gran gracia de Dios. ¿Verdad? Que Dios está buscando y está llamando a todo tipo de personas. Él está llamando a la persona que tiene como si fuera un background o un fondo no bonito, sino a veces sucio. Sí. Es interesante, cuando Pablo fue a Corintio a predicar el evangelio, él habla de que algunos de ellos eran borrachos, algunos de ellos eran homosexuales, algunos de ellos eran avaros. Eran todo tipo de personas que Pablo le predicaba el evangelio, porque Dios quiere todo tipo de personas. Y nosotros tenemos que ver eso aquí. Pero el llamamiento de Leví no solamente nos enseña la gracia de Dios en su llamamiento, pero en su transformación. Porque Leví, el libro de Mateo nos dice que es Mateo. Leví se vuelve uno de los apóstoles, pero después es uno de los apóstoles que escribió un libro ¿de qué? De la Biblia. ¡Qué honor! ¡Qué gran honor! Es increíble cómo Dios tomó a este recaudador de impuestos, este hombre que tenía un fondo tan malo, y lo transformó y lo hizo una persona nueva. Y si Dios pudo hacer eso para Leví, Él puede hacer eso para todo tipo de personas. Todo el mundo. Exactamente. Vamos a ver lo que Leví hace aquí para Jesús, del 15 al 17. Muy ¿Ah? bien. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores.
Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En el versículo 15, Leví está tan agradecido de que Jesús lo ha llamado a ser un discípulo, que ¿qué él hace por Jesús en el 15? Un gran banquete con todos sus amigos. Exactamente. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, con otros pecadores y con otros publicanos. Es inmenso lo que vemos aquí. Aquí vemos a Jesús, que es un hombre que es santo, 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 sin pecado, sentado a la mesa con personas que hubieran sido, como la sociedad lo hubiera pintado, como los peores de qué? ¿Verdad? De pecadores. Piensen esto por un segundito. Cristo no solamente estaba interesado en predicarle un sermón a estos pecadores. ¡Arrepiéntense! Tienen que cambiar su vida. Él también quería sentarse a la mesa y comer con ellos. Querían comunión. Quería demostrarles primero amor y luego la importancia de cambiar. Y así debemos hacer nosotros hoy en día. Tenemos que enseñar a la gente que cambie, que deje el pecado. Pero si no les convencemos primero que les amamos, no va a llegar muy bien el mensaje. Exactamente. Hay muchas personas que solo quieren, como si fueran predicar un sermón, pero no se quieren asentar a las mesas con pecadores y ayudarlo a ellos a arreglar su vida. Ese sentarse, ese uno a uno, que realmente ayuda a las personas, y los cristianos tienen que hacer esos más. Si no lo hacemos, no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Gardner, me imagino que usted ha visto esto como yo lo he visto, que muchas veces no es el sermón del púlpito que cambia y predica, pero a veces es el estudio, a sentarse a la mesa con una persona que tiene pecado en su vida, que realmente lo ayuda. ¿Verdad? Y a veces no están dispuestos a sentarse en la mesa con uno hasta que estén seguros que uno les ama y está preocupado por ellos. Exactamente, sí. En el 16, los escribas y los fariseos viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Él come y bebe con los publicanos y pecadores. Él está diciendo, este hombre, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Tú no sabes que la gente buena se asocia con la gente buena y la gente mala se asocia con la gente mala? Este hombre, si es bueno, ¿cómo está comiendo con estos pecadores? Si fueran dominicanos dirían, ¿por qué está comiendo con estos tigres? Sí, exactamente. Él dice en el 17, al oír esto Jesús en la primera historia de Marcos capítulo 2, le lee la mente. Esta vez él tiene el oído y escucha cuando ellos le dicen esto a los discípulos. Dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo que Jesús está diciendo aquí es esto. Si los doctores hacen su dinero, no de gente sana, sino de gente que enferma. Imagínate que un doctor diga, yo no quiero ver a enfermos, yo no quiero estar alrededor de enfermos. La gente hubiera dicho, pues tú estás en la profesión mala, porque si tú eres un médico, tú tienes que estar alrededor de enfermos. Y si Jesús es el médico del alma, que va a sanar a la humanidad del pecado, ¿con qué tipo de persona él tiene que estar? Que andar con los pecadores y los publicanos, como dice aquí, los cobradores de impuestos. Exactamente. Nota algo interesante que él dice aquí. Él dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Uno puede leer estos versículos y decir, Cristo está rompiendo el mundo en dos personas, los sanos y los enfermos, los justos y los pecadores. Me imagino que cuando los fariseos escucharon esto, dijeron, a ver, nosotros somos los sanos y estos son los enfermos, nosotros somos los justos y ellos son los pecadores. Pero la Biblia nos enseña que hay algunas personas que son justas, que no necesitan a Jesús, y otras que están enfermas, que lo necesitan. La Biblia enseña que
Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. En otra palabra, todos estamos enfermos. Lo que Jesús está diciendo aquí es, hay algunas personas que lo ven y van a Jesús, y otras personas como los fariseos que no lo ven y no buscan ayuda del médico. ¿Sabe lo que les llama en Juan capítulo 9? Dice que son ciegos. ¿Sí? Y somos ciegos si pensamos no necesitar a Jesús, si pensamos no tener pecado. Sí, piensen esto, los fariseos pensaban, yo no necesito estar alrededor de Jesús, yo no necesito estar a la mesa con Él, porque yo soy una persona tan justa y tan buena. Pero ¿por qué ellos pensaban que era tan justo? No porque se estaban comparando con Dios, sino que se estaban comparando con los pecadores y los publicanos. Y déjenme decirle, uno luce muy bien cuando se compara con la peor persona. Nosotros podemos encontrar una persona en nuestra vida que nosotros digamos, yo soy mejor que él, yo soy mejor que aquel drogadicta, yo soy mejor que aquel tigre, pero cuando todos nos comparamos a Jesús, ¿cómo lucimos? Bueno, Pedro, al fijarse en Jesús en Lucas capítulo 5, se cayó y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo que yo quiero que veamos hoy en día es, tenemos que parar de usar la excusa. Yo soy una buena persona. No. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito a Jesús. Nadie es bueno. Tú estás enfermo con la enfermedad del pecado. Y solamente Cristo te puede ayudar a ser sano. Tú, como Leví y como los pecadores y los publicanos, busca de Jesús, siéntate a la mesa con Él para que el doctor te pueda sanar a ti. Muy bien. Sí. Vamos a dejarlo ahí por hoy, Garner. Muy bien. Ha sido un buen estudio, Roger. Sí, exactamente. Muy buenas historias en el libro de Marcos. Vamos a seguir analizándolo en el Llenas de futuro. aplicaciones para nosotros. Exactamente. Ojalá que esto te motive a seguir leyendo la Biblia, a seguir leyendo a Marcos. Hay más tela que cortar aquí, como decimos. Exactamente. Muchas gracias, que Dios les bendiga y sigan buscando estos videos aquí en nuestro canal de YouTube. Esperamos que sean provechosos para todos. Que pasen buenas y que Dios les bendiga.